Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, lo que éramos antes, cuando no conocíamos la palabra de Dios, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, es decir, el que ha sido bautizado, aquí se usa la palabra muerte, ha sido justificado del pecado. Es decir, justificado es sinónimo de perdonado, en otras palabras, la persona que ha sido bautizada. En ese mismo momento, cuando es sumergido, Dios sepulta para siempre toda la vida vieja, los malos hábitos, los pecados, no importa cuán hondo haya caído esa persona en el pecado, no importa, en ese momento Dios sepulta para siempre esa vida de pecado por causa de la ignorancia de la palabra de Dios. Por eso dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ha sido perdonado. Y si morimos con Cristo, es decir, si representamos la muerte de Cristo a través del bautismo, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Otro versículo que nos habla que el bautismo es indispensable para la salvación eterna. Tenemos que ser bautizados, tenemos que representar la muerte y la resurrección de Jesús para poder vivir con Cristo cuando Él venga a buscarnos y nos lleve a la patria celestial. Entonces, amigos, este es el símbolo del bautismo. Por eso, al menos una vez en la vida debemos pasar por la experiencia feliz, hermosa, de ser bautizados tal como Dios enseña en su palabra. Vamos a ir a Primera de Juan 5:19. ¿Por qué razón hay un registro civil en el cielo? Ustedes saben, amigos, que en el cielo hay 3 libros. El libro de las memorias, donde se registran todos los actos buenos. El libro de la muerte, donde están registrados todos aquellos que se van a perder. Y está el libro de la vida, donde están registrados todos los que son herederos de la salvación. Y en 1 de Juan 5:19 se nos dice por qué razón Dios necesita ese registro civil en el cielo. ¿Por qué tiene que anotar nuestro nombre y declararnos así como hijos, si en realidad cuando nacemos ya somos hijos de Dios? ¿Sí? Pero hay algo que debemos entender. 1 de Juan 5:19. San Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si yo les preguntara, ¿quién gobierna este mundo en el sentido espiritual? Aquí está la respuesta. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y quién es el maligno? El diablo. Pero los que son de Dios, amigos, el maligno, dice también San Juan en el capítulo 3, no le toca. Es decir, el maligno no puede encadenarlo nuevamente a la vida vieja, porque ahora él ya se ha entregado a Jesús. En otras palabras, amigos, cuando no conocíamos la palabra de Dios, por ignorancia estábamos sirviéndole al diablo, estábamos bajo el maligno, bajo una paternidad diferente. ¿Se dan cuenta por qué hablamos de la palabra adopción? La Biblia menciona esa palabra. Somos adoptados por Dios cuando salimos del maligno, dejamos de hacer las cosas que Él nos enseñó y comenzamos a vivir a la altura de la palabra de Dios. Ahora entonces, nuestro Padre Celestial, aunque nos considera hijos porque Él nos trajo al mundo, sin embargo, no somos declarados hijos espirituales de Dios, hijos por medio de Jesús, para ser herederos de la salvación. Necesitamos salir de la vieja paternidad y ser aceptados como hijos por nuestro Padre Celestial. Fíjense hasta dónde ha caído este mundo, a tal punto que Dios no considera como hijo suyo, heredero del universo y de todo lo que Dios quiere darle a los salvados, a menos que esas personas que han nacido en este mundo pero son hijos por creación y no por redención, a menos que ellos se entreguen a Jesús y sean finalmente bautizados para que su nombre sea registrado en el libro de la vida en el cielo. O sea, en otras palabras, amigos, cuando ustedes han dado el paso de la confesión, el arrepentimiento, el deseo de ser fieles a Dios, haber aceptado a Jesús como Salvador en sus corazones y haber dado el paso del bautismo,
entonces el nombre de ustedes y el mío es registrado en el libro de la vida en el cielo. Cuando Jesús vuelva, sabrá a quienes va a venir a buscar y a quienes darles la salvación, porque sus nombres están en ese libro. Por lo tanto, cuán importante que es el bautismo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Este pasaje nos dice algo también sumamente importante. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Allí dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hablando de nuestro Dios, el único que nos puede librar de las potestades de las tinieblas, es decir, de esa vida encadenada al error, esa vida encadenada a una vida vieja, y entonces ahora somos trasladados en el sentido simbólico al reino de nuestro amado Hijo, y posteriormente ese traslado será literal cuando Jesús lleve a su pueblo al reino de los cielos. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 3 al 7. Gálatas capítulo 4, versos 3 al 7. Allí menciona algo que yo acabo de decirles cuando hablé de la adopción. Gálatas capítulo 4 es un capítulo que nos habla de la forma en que estábamos nosotros sujetos a la vida vieja, a la vida de ignorancia y atados por Satanás, a tal punto que se usa la palabra esclavo. Versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, cuando éramos niños, cuando éramos ignorantes, inocentes, porque vivíamos engañados por una clase de vida que Dios no aprobaba, hasta que un día descubrimos sus enseñanzas en la palabra de Dios. Por lo tanto, vivíamos en esclavitud, como dice aquí San Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos o para salvarnos a los que estaban bajo la ley, o sea, bajo la condenación de la ley de Dios, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Escucharon bien? A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Aquí está la palabra adopción. Dios entonces tiene que adoptarnos, tiene que quitarnos de la vieja paternidad y hacernos hijos por redención, por medio de la salvación de Cristo Jesús. Y por cuanto sois hijos, dice luego, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esa palabra Abba quiere decir papito, una forma muy cariñosa de dirigirnos ahora a nuestro Padre, porque somos considerados ahora hijos por redención. Fuimos por hijos de creación, pero por creación estábamos bajo la paternidad del diablo. Ahora Dios viene a través de su palabra, nos enseña la verdad y nos adopta como hijitos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y el hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En otras palabras, amigos, si queremos ser herederos de la patria celestial y de todo lo que hay en el universo, necesitamos ser declarados hijos de Dios. Y para ser declarados hijos de Dios, repito, necesitamos comenzar a vivir una vida nueva, marcada por ese paso fundamental que es la confesión, el arrepentimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, y posteriormente a eso, que va junto con la conversión, el cambio de nuestra vida, viene el bautismo. Y el bautismo es donde le decimos a Dios en forma definitiva: Señor, yo soy tuyo, quiero que mi nombre esté anotado en el registro civil del cielo, en el libro de la vida, para que yo pueda ser hijo tuyo, hijo por redención, porque acepté a Jesús como mi Salvador, y heredero de todas las cosas que Dios habrá de darle a sus hijos cuando Jesús regrese por segunda vez. Por lo tanto, el bautismo auténtico, amigos, es indispensable para la salvación. Ahora, quisiera preguntarles,
¿Han pasado ustedes por esta experiencia maravillosa alguna vez? Y seguramente ustedes dirán, no, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ser bautizados por inmersión, porque de eso se habla. No. Pero fui bautizado por aspersión. Sabemos que eso no tiene validez. Ustedes no tenían conocimiento del bien y del mal cuando fueron bautizados de esa manera. Sí, también fui bautizado yo. Pero cuando conocí el verdadero bautismo, decidí, entonces, ya instruido, ya con pleno conocimiento de quién es Dios y su doctrina, entonces decidí dar el paso del bautismo. Fue un día muy feliz, obviamente. Si ustedes no han dado este paso, yo les animo que lo hagan. Probablemente ustedes pregunten, y bueno, pero ¿dónde, cómo y cuándo? Quisiera decirles que está en mí el deseo de darles una orientación acerca de cómo hacerlo. Si tienen inquietudes realmente importantes en su corazón acerca de este paso fundamental, llámenme al teléfono que aparece aquí en la pantalla. Con gusto yo voy a darle mayor orientación de cómo hacerlo y dónde hacerlo. O escríbanme también a la página de mi email, ¿no es cierto?, que también pueden ver en la pantalla. Y con gusto les voy a contestar y los voy a orientar un poco más. Pero eso sí, oren mucho, pídanle a Dios que les dé sabiduría para entender no solamente lo que es el bautismo, sino las cosas que han venido viendo hasta aquí. Pero quiero decirles también que el enemigo de Dios va a poner en sus caminos algunas trabas, o alguien que se cruce y les diga, no hagas esas tonterías, no hagas lo que estás pensando hacer, cambiar tus ideas religiosas. En realidad, amigos, la religión no se cambia, se modifica, se mejora, se perfecciona. Todos alguna vez hemos tenido enseñanza religiosa desde niños. Habrá quienes no, pero la mayoría sí. Pues tenemos que seguir perfeccionando esa religión a través de lo que la palabra de Dios nos dice. Y Dios está llamando a la puerta del corazón de ustedes. También llama a la puerta del corazón de los que ya hemos pasado por la experiencia feliz del bautismo, porque todos los días tenemos que entregarle el corazón a Jesús. Sin embargo, si ustedes no han pasado por la experiencia feliz del bautismo, les animo a que piensen acerca de este rito tan significativo, tan importante para la salvación. Y es Jesús el que manda a que enseñemos estas cosas y que bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es la enseñanza de una iglesia, es una enseñanza basada en la palabra de Dios. Por lo tanto, cuán importante es obedecer a esa orden de Jesús. Y saben, puede quedar en la mente de ustedes la idea de que, y bueno, si no lo hago, de todas maneras soy bueno, no le hago mal a nadie. Ya sabemos que esa forma de justificación no sirve para nada. Y yo estoy seguro que ustedes no van a pensar así. Pero por si se les cruzara esa idea, pídanle a Dios que se la saque y que ponga otro pensamiento. Señor, yo quiero seguir tus caminos. Yo quiero entregar mi corazón a ti. Quiero vivir una vida nueva. No quiero que todo lo que he aprendido caiga en saco roto, sino que esto realmente se haga carne en mi vida y yo pueda sellar ese pacto contigo a través del bautismo para decirte, Señor, estoy listo para que mi nombre sea registrado allí en el registro civil del cielo, para que yo sea tu hijo y para que, como tal, pueda ser heredero de la patria celestial y de tantas maravillas que hay en el universo. Ojalá, amigos, que ustedes tomen esa hermosa decisión como un día yo la tomé. Y si hay preguntas acerca de esto, ya saben, ahí tienen mi teléfono, tienen mi email y con gusto estaré en contacto con ustedes. Que Dios los bendiga y vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor, por enseñarnos de qué manera podemos convertirnos en hijos tuyos en forma espiritual. Te pido que tú bendigas a mis amigos y pongas en ellos el deseo ferviente de un día no lejano dar este paso del bautismo, así como Jesús lo hizo para dejarnos como ejemplo. Él no lo necesitaba porque era perfecto, pero lo hizo para dejarnos un ejemplo a fin de que nosotros imitemos ese ejemplo. Bendice a mis amigos, bendíceme a mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.